Since the beginning of NAFTA, the worst trade deal ever made. It was a horror show. I was able to terminate it. They all said you'd never be able to get it out. We had to get approval from Congress to get it terminated. We had to live with that deal. It was the worst deal, worst trade deal ever made by far. But since the very beginning of NAFTA, our country lost 90,000 factories. Arrancamos con blanco y negro. Muchas gracias por estar con nosotros. Y ahí tienen las declaraciones, la única referencia importante que hizo respecto del TMEC en aquel que llamó el Día de la Liberación, cuando anunció aranceles para 60 países. Es el peor acuerdo, dice, que ha firmado Estados Unidos. Al mismo tiempo que la respuesta de la presidenta Sheinbaum al día siguiente fue un plan que llamó integral, una profundización del Plan México para enfrentar la guerra comercial que ha desatado Trump con sus acciones, con el desafío de proteger a las empresas y a los puestos de trabajo al amparo o bajo el paraguas del mismo TMEC. Vamos a entrarle a discutir sobre la respuesta mexicana, su viabilidad, sus perspectivas para poder librar, evadir, salir bien librados de esta guerra comercial que se ha vuelto global. Y para ello me da muchísimo gusto que nos acompañe hoy acá la presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Marilyn Gómez Pozos. Marilyn, muchas gracias por estar con nosotros, un placer como siempre. Un gusto, Pepe, un saludo al auditorio a la distancia. Y por supuesto, muchas gracias a Damián Cepeda, exdirigente del Nacional del PAN, y sobre todo muy amigo de este programa, al que le agradezco siempre el esfuerzo por estar con nosotros. Muchas gracias, Damián. Mucho gusto estar contigo, Pepe, y un gusto compartir mesa. Marilyn, ahí tienes la declaración de Trump. En efecto, fue la referencia que hizo con, digamos, la dulzura que muchas veces lo caracteriza, por decir alguna pequeña ironía para arrancar, pero al mismo tiempo lo que estamos viendo es que la estrategia de la presidenta Sheinbaum es enrocarse en el TMEC, al abrigo de él, para tratar de librar la guerra comercial. ¿No te parece un poco difícil de entender que por un lado el otro diga esto va a ser el peor tratado, y además anuncia pues, con esta clase de declaraciones que viene una revisión o una renegociación de él, al mismo tiempo que la estrategia del gobierno mexicano sea ampararse en el TMEC? ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo muy bien. Tenemos un buen escenario, Pepe, a diferencia de lo que dice la oposición. Lo vemos en los números de la aceptación de la presidenta. El pueblo no se equivoca y estamos respaldando con todo a la presidenta. Nosotros vemos esto como una oportunidad, un momento de fortaleza. Bueno, pues hemos alcanzado un histórico de puestos de empleos, más de 22 millones de empleos, el aumento del 19.5% en términos reales. Y bueno, pues tenemos muy buenos números, tenemos un muy buen panorama, y creo que esto que hizo la presidenta de convocar a iniciativa privada, a sociedad civil, para sumar esfuerzos, pues habla de todo el apoyo que tiene la presidenta detrás, y no nada más lo decimos nosotros, también lo dice el resto del mundo. La aprobación que tiene la presidenta en el manejo de la crisis que ha tenido en esta situación, pues ha sido un ejemplo a nivel mundial. Damián, ¿cómo ves tú? ¿Sientes una contradicción en ello o cómo salir de un desafío en el que por un lado te dicen el peor tratado del mundo y lo vamos a tener que renegociar, y tú armas un poco tu estrategia, incluso la profundización del Plan México, a partir de cobijarte en el acuerdo comercial? Mira, yo primero creo que tiene que haber un buen diagnóstico siempre para poder solucionar un problema. Y en este caso yo difiero de la visión de que estamos en un momento de fortaleza para enfrentar lo que claramente es un reto extraordinario. Por supuesto que Trump y las medidas que está tomando Estados Unidos son incorrectas, hay que rechazarlas. En eso yo creo que hay un consenso general. Por supuesto que creo que hay que reaccionar con prudencia, ¿no? Con cabeza fría. Yo en eso estoy completamente de acuerdo y espero que así se continúe. En lo que no estoy de acuerdo es en que se piense en que se tiene una posición privilegiada, en que no nos fue tan mal y en que partimos de un momento fuerte de la economía. La verdad es que los datos no dicen eso. La economía
según el Banco de México, no según Damián Cepeda, ni el PAN, ni la oposición, un órgano de Estado en donde está pues una persona cercana, de hecho, al gobierno y que ha estado ahí en los eventos y demás, ha bajado la perspectiva de crecimiento este año a 0.6%, eso no es bueno, y de hecho es un rango que va con la posibilidad que sea negativo, ¿no? Sin aranceles. Hoy se señala que se tiene una estabilidad y la verdad las cosas es que si ves los elementos principales económicos, los llamados motores de la economía son 4, es lo que te hace crecer el Producto Interno Bruto, es el consumo, la inversión, el gasto público y el comercio exterior. Los 4 están mal. O sea, el dato de consumo fue negativo, el último publicado hace unos días por INEGI. El dato de la inversión es negativo, el último dato publicado por INEGI. El comercio tiene una amenaza fuerte en Trump y el gasto público pues está contraído. Bajaron de arriba de 900,000 millones de pesos a 800,000 millones de pesos en la inversión pública y traes una proporción de pago de deuda mucho mayor que la inversión pública. Entonces, a mí me parece que esos elementos se tienen que poner a consideración y entonces reaccionar y cambiar. Porque, repito, para poder tener un buen resultado, pues tienes que partir de un buen diagnóstico. Todos queremos que vaya bien, pero sí creo que hay que aceptar que hoy no están bien las cosas en materia económica. Marilyn, ¿qué te parece? ¿Estamos siendo a lo mejor demasiado optimistas o demasiado confiados en que nos fue mejor que a otros, a pesar de que a México se le impusieron 25% en aranceles al acero, aluminio y automóviles y a todos los productos que no cumplan con las reglas del TEMEC y que en efecto estemos haciendo un diagnóstico equivocado, como dice Damián, para poder planear y poner en marcha este plan de respuesta a la guerra comercial de Trump? ¿Tú cómo ves? No es que seamos positivos o que tengamos un exceso de positividad. Lo que tenemos es, estamos puestos, ocupados en lo que tiene que ver con nuestro país, cómo nos vaya bien, nos estamos organizando. Hay indicadores, querido Damián, que no nada más son los que tú mencionas. Lo mencionaba en un principio, alcanzamos un histórico de más de 22 millones de empleos. La recaudación fiscal, que también es muy importante, ha sido un histórico de más de 1 billón de pesos, que representa un aumento del 19.5% en términos reales. Las reservas internacionales del Banco de México, que alcanzaron más de los 230,000 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de indicadores que sí son realistas, que no son positivistas, y que lo que tenemos pues es que ponernos de acuerdo con la iniciativa privada, que es lo que estamos haciendo, querido Pepe. Los 18 puntos que mencionó la presidenta ahora en este aceleramiento del Plan México, pues habla también del aumento del salario mínimo. A mí me da de verdad mucha risa de repente escuchar a mis compañeros del PAN o del PRI hablar de cómo hacer bien las cosas, cuando, por ejemplo, el PAN tuvo 12 años para gobernar y nunca hizo nada. Teníamos salarios de hambre, teníamos gasolinazos, y bueno, ahora estamos muy bien. Los programas sociales, que ya son derechos constitucionales y que claro que también contribuyen a esta inyección a la economía, ya está demostrado también, y es una economía circular gracias a estos programas sociales que antes con el PAN pues eran dádivas electorales. Yo lo que te digo con toda seriedad, Pepe, es que estamos preparados, que tenemos los indicadores reales que nos colocan en una oportunidad verdadera para México. Lo vemos en los escenarios internacionales, donde la presidenta está haciendo un ejemplo de cómo ser una mandataria seria, con cabeza fría y con responsabilidad. Y no es casualidad tampoco el cómo se expresa el propio presidente Donald Trump, que sabemos pues que no es una persona a veces muy equilibrada en sus acciones. Y bueno, se ha referido a la presidenta con elogios y reconociendo su trabajo. A ver, déjenme ir a tres datos importantes del plan de 18 puntos de medidas que la presidenta ha presentado los últimos días para enfrentar la guerra comercial. 1, elevar el salario mínimo hasta 2.5 canastas. 2, está apostando duro porque haya un incremento en la producción de gas para tener, digamos, mayor independencia o autonomía energética, junto con mayor producción de electricidad a través de la CFE. Y en
términos, el tercer punto, soberanía alimentaria, lo que está diciendo es vamos a elevar de 21 millones a 25 aprox la producción de toneladas de maíz. ¿Es viable, Damián? No, a ver, a mí los 18 puntos me parecen bien. Lo único que veo es que eso no nos va a sacar del problema. O sea, me parecen programas que ya existen, que se aglutinaron, que ya se habían anunciado hace unos meses, no ha pasado nada de ahí entonces, y que hoy los vuelven a poner juntos. Y en algunos casos, pues tienen dos problemas. El primero es que no tienen presupuesto, no es culpa de la presidenta Sheinbaum, es culpa del pasado sexenio, que dejó una deuda exorbitante, pues, y que hoy traes 1.4 billones de pesos en pago de servicio de deuda, que no te permite invertir en nuevas cosas. Ojalá logren sanear eso para poder pasar a la inversión necesaria en algunos temas. Soberanía alimentaria, por ejemplo, se habla mucho del maíz. En maíz somos ya soberanos alimentarios. Basta escuchar al secretario, yo lo he estado escuchando estos días en sus entrevistas y tenemos soberanía alimentaria en maíz. Pero si quieres crecerla más, yo nada más un poco digo, pues pónganse de acuerdo, porque por un lado prohíbes el uso, por ejemplo, de ciertos tipos de semilla, pero sí permites la importación de países que las producen, y por otro lado quieres aumentar la producción. Soberanía energética, traes una producción petrolera muy baja, traes un problema en materia de energía eléctrica, es el principal traba para la inversión en parques industriales, pero al mismo tiempo promueves una reforma que limita la inversión privada. Yo, sinceramente, si el Estado la puede producir a menor costo, de manera eficiente, adelante. Nada más que mi forma de pensar es que el ciudadano tenga acceso a la energía lo más barata, lo más eficiente posible y lo más adecuada con el medio ambiente. Igual en el gas tenemos una dependencia muy fuerte de Estados Unidos, más del 70% lo invertimos. Aquí dices, quiero incrementar producción, perfecto, nada más que tienes que abrir a nuevos modelos de extracción, que aquí no has querido hacer, lo prohíbes por ley, pero que compras gas que sí lo sacan así en Estados Unidos. Entonces, me parece que hay que alinear y ser congruente nada más entre los objetivos y lo que se hace. Y por último, el dato del empleo. Yo digo, entiendo, no más que, como le digo a mis alumnos porque doy clases, es que se manipula con la verdad. Miren, claro que hay una cifra histórica, récord, pues porque hay más población. Cada año se suben personas al registro del IMSS. No es comparable una cifra ahorita en totales con la del pasado. Es como el valor real. Pero ¿qué tal que les digo que tomando marzo es el tercer peor dato de los últimos 15 años en generación de empleos? ¿O qué tal que les digo que tan solo en noviembre, hace 6 meses, había 207,000 empleos más en este país y se perdieron en estos meses? ¿O qué tal que les digo que el dato del INEGI, que trae formales más informales, te habla de que el último dato publicado el 28 de marzo, comparado con un año antes, es 200,000 empleos menos ahorita? Entonces, yo, sinceramente, a ver, no es que quiera que esté mal, ojalá salgamos de este bache, pero sí me parece que no se debe minimizar, pues, la situación. Traes consumo a la baja, negativo. Traes inversión a la baja, negativo. Traes más abajo el gasto público y traes crisis de comercio exterior. Hay que hacer la tarea para salir de ello. A ver, evidentemente, Marilyn, lo que se pregunta a cualquier mexicano hoy es si nos va a sacar del problema o por lo menos evadir los impactos más negativos, la guerra comercial que hay y rodea y está golpeando fuerte en el mundo y también en México. Y ahí vamos a la madre de todas las preguntas, que justo además está en tu área, y dice Damián, esto no nos saca del problema porque no tenemos presupuesto, tenemos allá afuera las amenazas de que Estados Unidos y otros países caigan en recesión, y en el caso nuestro también una situación económica vulnerable. ¿Tenemos el dinero para cumplir ese programa de 18 puntos? ¿Nos saca del problema? ¿Cómo lo ves tú? Claro que lo tenemos, Pepe, y la presidenta habla con mucha seriedad. No estamos sacándonos cifras de la manga ni indicadores de la manga. Y bueno, pues hablando de congruencia, pues todo esto que hablaba del tema energético, Damián, pues me hubiera gustado mucho escucharlo. Compartimos legislatura y él fue uno de los votantes de la reforma, mal llamada reforma energética. Entonces me hubiera gustado escuchar esos mismos argumentos. Entonces, querido Damián, por otro lado, Pepe,
Hablaban también de toda la deuda que teníamos por cubrir en este presupuesto. Damián en algunos programas llegó a aseverar que era imposible el déficit, reducir el déficit como lo prometía la presidenta. Lo hicimos en este presupuesto, no aumentamos impuestos y tenemos también un histórico de recaudación fiscal sin aumentar impuestos. Esto de la mano también, Pepe, como también muchas veces lo dijo la oposición, que la iniciativa privada era el enemigo de la Cuarta Transformación y hoy sabemos que no. Tenemos también inversión histórica, no con datos, no son blanco y negro, querido Damián, son porcentajes y claro que tenemos un porcentaje histórico de inversión directa en nuestro país y eso es gracias a la cooperación que hay con la iniciativa privada y tiene mucho que ver con que tengan certidumbre de sus inversiones a pesar de esta guerra comercial de la cual México no está siendo parte. Nosotros estamos negociando y con cabeza fría. No somos parte de una guerra, nosotros no hemos puesto aranceles en respuesta a las medidas de Estados Unidos y eso también nos ha llevado a tener un manejo equilibrado de esta situación que es mundial. A ver, Marilyn ha regresado 2 veces a un punto, Damián, que te quiero preguntar, porque me parece que sí es relevante, y es el apoyo que ha logrado sumar el gobierno de Sheinbaum de la iniciativa privada. Incluso vimos en los últimos tiempos algunos actos a los que van no solamente algunos de los principales representantes de los órganos cúpula, ¿no? Pienso en Francisco Cervantes, del CCE, sino también se ven hasta algunos empresarios que antes, no quiero decir proscritos, pero por lo menos podemos decir alejados de la 4T, como Claudio X González. ¿Qué significa eso? ¿Es un indicador importante para ti, Damián, o no? Siempre están. Pues que acabas de mencionar, en el pico del conflicto de su familia, digamos, con el expresidente, también estaba en los eventos. O sea, es que yo creo que no hay que confundir las cosas. Las cámaras empresariales existen con un propósito y es impulsar los intereses genuinos, legítimos, ¿no? Legales de sus agremiados y para ello tienen que tener intercambio con el gobierno. Eso lo veo muy bien, como lo vi muy bien cuando en sexenios anteriores donde yo pude haber tenido una opinión crítica, también estaban. Pues qué bueno, es parte de la democracia, no es raro pues que estés escuchando un planteamiento. Mi tema es cómo salimos de ello, pues cómo salimos de que el sexenio anterior fue el peor crecimiento económico de los últimos 36 años, son datos públicos. Es que el COVID, mientras había COVID, China creció más del 4% y tú no llegaste ni al 1%. Estados Unidos creció arriba del 2% y tú no llegaste ni al 1%. O sea, hay que hacernos cargo de ello. Ahorita yo escucho que se minimiza, eso es lo que me preocupa, la relación con Estados Unidos como si nos hubiera ido muy bien y se celebra, por ejemplo, un absurdo, es que no nos pusieron aranceles recíprocos. Pues claro que no, porque tú tienes un tratado, tú no tienes aranceles a Estados Unidos, ¿por qué te habrían de poner arancel recíproco? Tú no le pones arancel, no te ponen a ti. Pero a ver, entonces, ¿te parece que la estrategia de, digamos, enrocarte en el TEMEC es correcta, la estrategia del gobierno de Sheinbaum? Sin duda, y la celebro y me parece un triunfo cultural, porque la izquierda, hoy representada en el gobierno, en el momento de la firma se opuso al tratado y a lo largo de los años también se opuso al tratado. Me parece muy bien que ya todas las corrientes políticas en México reconozcan la importancia del tratado comercial y beneficio que le ha traído a México. Yo creo eso. Entonces tú tienes un país que depende más del 60% en comercio exterior, lo que vendes y lo que compras, y tienes 84% de tus exportaciones hacia Estados Unidos. Sin duda, esa es lo que te está dando certeza. ¿Yo qué haría? Pues primero dejar de minimizar. Tienes 3 aranceles vigentes hoy. Dicen, es que no te pusieron, es que ya te los habían puesto. 25% general por el tema de inseguridad y migración, que está pospuesto para lo que no está en el TEMEC, que es solo el 49% de los productos, el 51% no se exporta por el TEMEC, hoy tienen 25% de arancel. 2, acero y aluminio. Y 3, autopartes, que es más de 1/3 de tus exportaciones. Entonces, dices tú, oye, traes un problema fuerte, yo solamente pido que no se minimice. Y 2, que sí se pase a resolverlo. ¿Cómo? 1, atender las causas. Si te están poniendo un arancel fruto de inseguridad, continúa combatiendo al crimen, porque creo que ahorita ya lo están haciendo. Eso creo, y me da gusto. O sea, vi un cambio, ¿no? A partir de apretada. Síguelo haciendo, logra que te quiten ese arancel. Y segundo, exige que se cumpla el TEMEC. Y si ya no está sirviendo,
Yo sí simpatizaría con que se adelante la renegociación. ¿De qué te sirve de aquí al año entrante estar con incertidumbre? Mejor jala la negociación un año antes y genera condiciones de certeza, porque México es lo que necesita. Eso, sumado a certidumbre jurídica, yo lamento mucho la reforma al Poder Judicial, certidumbre jurídica, y sobre todo competitividad a través de energéticos, me parece que nos puede sacar del problema. ¿Se va a adelantar la renegociación del TEMEC? ¿Será solamente una revisión o una renegociación profunda? Por ejemplo, incorporando sectores como el energético, que el último reporte de comercio de Estados Unidos que pidió Trump cuando llegó a la presidencia para ver el estado de los tratados que tiene firmados con otros países, acaba de arrojar diciendo sí convendría meter el sector energético, un punto clave dentro de un marco enorme de incertidumbre. Y solamente para darle un dato, me voy a tener que ir a un corte. Regreso con Marilyn con ese tema, con ese punto, pero solo para darle un dato. En los últimos días, desde que comenzó o se intensificó la guerra comercial, la volatilidad en los mercados ha subido 130%. Ese es el tsunami o el huracán que está rodeando a las principales economías del mundo. Estamos de regreso en Blanco y Negro y como le decía antes de que nos fuéramos al corte, solamente veas la gráfica de cómo se han movido las bolsas de valores y las monedas en el mundo desde que estalló esta guerra. Y la verdad es de terror, parecen de esos sismógrafos que se registran justo cuando hay un terremoto, cuando hay un temblor de tierra. Ahí lo tiene, lo puede ver, porque eso es lo que hemos estado escuchando, el pánico en los mercados. Y regreso contigo, Marilyn, porque vamos a tener que entrar pronto. Todo parece indicar de que sí, que se va a adelantar la renegociación del TEMEC. No sé cómo lo veas tú, pero tanto Trump como la presidenta Sheinbaum, incluso ella lo ha dicho, convendría para reducir incertidumbre, de mantenerlo hasta 2026 sin saber exactamente a qué nos vamos a meter. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que lo veo bien y sería parte de esta misma oportunidad que tenemos ahora, Pepe, renegociar el TEMEC. Yo no lo veo mal, y más cuando México ha superado por mucho a Canadá y a China como proveedor en Estados Unidos. Entonces yo creo que estamos en condiciones de poder mejorar incluso los datos que teníamos o estas condiciones que teníamos en el TEMEC, y es parte de esta misma oportunidad. No es casualidad, de verdad, lo quiero reiterar, que la presidenta tenga el nivel de aprobación que tiene. A mí me sorprende que incluso medios de comunicación abiertamente anti-4T, como son latinos, que bien debe de conocer Damián, la colocan por arriba del 80% de la aprobación. No es un tema de popularidad, de un tema de competencia, de quién es más popular, es un tema del conocimiento que tiene la gente fuera también de México, porque el reconocimiento se extiende afuera de nuestro país del actuar de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues creo que estamos, repito, en una muy buena oportunidad de replantearnos un mejor acuerdo económico con Estados Unidos y con otros países, y de mejorar las condiciones que tenemos en nuestro país, pero vamos por muy buen camino. A ver, 2 puntos sustantivos, Damián. Cuando se firmó el TEMEC, dejaron fuera al sector energético, y lo que se prevé es que además ahora, además de incluirlo, lo que se pretende es que haya, digamos, restricciones mucho más fuertes para las reglas de origen, los países que produzcan en origen de Norteamérica, y mucho más sanción a todos los que incorporen insumos extranjeros. ¿Tú ves esos 2 puntos y qué tanto eso nos van a llevar a un mejor o no acuerdo con Estados Unidos? Mira, la realidad es que la relación cambió. Esa es una realidad. No me gusta, ¿no? Yo no comparto lo que está haciendo Estados Unidos porque es un error, pero es una realidad y soy una persona objetiva y racional. Entonces, lo que yo creo es que a México lo que le da una ventaja competitiva con respecto del mundo es precisamente que tenemos este acuerdo que nos permite que el 84% de nuestras exportaciones vayan a Estados Unidos, que es el principal consumidor del mundo, y que quien invierte en México sabe que existen reglas
privilegiadas desde hace muchos años que se han venido dando, que dan certeza a esa inversión. Eso es lo que creo que hoy está en riesgo. O sea, yo te diría casi no sirve, pues, porque ¿de qué me sirve tener un tratado que dice que yo puedo exportar, por ejemplo, automóviles o autopartes, si resulta ser que en completa violación, pues nos acaban de poner un arancel y hoy está vigente 25% del valor del carro que no sea producido en Estados Unidos, que es el 60% de los carros. Por eso vemos que cerraron, por ejemplo, la planta esta de Jeep, pues, y de Ram, pues porque te dice, espérame tantito, te saca de mercado. Entonces, me parece, no es que yo quisiera que lo adelantaras, sino siento que si hoy no te está dando certeza, lo mejor que le puede pasar a México es entrar en una negociación profunda, sólida y encontrar el mejor acuerdo posible para volver a hacer esa ventaja competitiva, la certeza. Y eso yo recomendaría. En tema energético, yo soy liberal, lo digo tal cual. O sea, para mí la apertura energética es lo correcto. Ahorita me ponen a votar algo así, voto a favor. Creo en ello, creo en la competencia, creo en la asociación público-privado, creo en que el Estado debe regular, claro, pero no creo que el Estado tenga que hacer todo. Y me encantaría ver a un país aprovechar al máximo su petróleo, su gas y producir la energía eléctrica más barata posible. Si eso me ayuda también meterme en el esquema comercial, fabuloso. ¿Por qué? Porque Estados Unidos nos exporta a nosotros más del 70% del gas. Entonces, pues claro que ahí hay un riesgo. ¿Quieren hablar de soberanía energética? Ese es el riesgo de soberanía energética. El gas, no el petróleo. El petróleo se lo puedes comprar a un montón de países en el mundo, un montón. O sea, te llega de manera muy fácil. Ahí no hay riesgo, en gas sí. Entonces yo creo que por ahí hay que ir, a ver, de verdad, mi mejor deseo para que se haga bien. Qué bueno que la presidenta esté muy popular. A mí no me sorprende. Creo que la gente le tiene estima. Si tú ves las encuestas, sale que creen en ella. Además, tener un enemigo externo, de hecho, yo esperaría que hasta que crezca la popularidad. Oye, no tiene demasiado margen para arriba. Está arriba de 80. Pero tampoco, pero bueno. te voy a decir algo. No más que, no creas que es tan atípico, ¿eh? No es tan típico. 80 sí, pero 70 no. O sea, lo llegó a tener Fox, lo tuvo Salinas, lo tuvo López Obrador. O sea, la ciudadanía tiende a ver bien a su presidente hasta que pasa un escándalo. Y eso tampoco amerita que todo lo que haga es correcto nomás porque es popular. Por ejemplo, a mí no me pareció correcto que defendieran o que evitaran que fuera ante la justicia Cuauhtémoc Blanco. No me importa el 80% de popularidad, esa acción está mal, en mi opinión. No me gustó que pospusieran la votación del nepotismo, por más que tengan 80% de popularidad. No me gustó la reforma judicial. Sí me gusta el impulso universal de programas sociales. Cuando pude votar, yo voté a favor, porque creo que está bien. O sea, me parece que cada cosa la puedes analizar por sus causas y sus méritos, sin importar la popularidad. La relación cambió, dice Damián Marlin, y escuchamos una declaración fuerte del primer ministro británico hace unos días en la que dijo: la globalización ha muerto, fracasó, no dio los resultados que se esperaban de ella. Y cuando uno ve la renegociación y el tiempo, cómo ha cambiado en la relación México-Estados Unidos, la pregunta es si a lo que vamos desde tu punto de vista es entonces a un bloque económico cerrado con Estados Unidos, estamos atando nuestro destino al mercado de América del Norte y cada vez más, digamos, separados del resto de los bloques económicos. ¿Cómo lo ves tú? Digamos, es que este va a ser un poco la hoja de ruta de la renegociación. Por supuesto que no. Yo veo, lo repito, Pepe, que esto es una gran oportunidad de abrirnos y por eso es bien importante replantearnos las condiciones de un tratado comercial con Estados Unidos y con otros países. Creo que estamos en una gran posición en cuanto a nuestros recursos naturales, en cuanto a nuestros recursos humanos y de certidumbre jurídica, a diferencia de lo que piensa Damián. Lo vamos a ver el 1 de junio, aunque me regañen, pero
El 1 de junio hay que salir a votar y nos va a ir muy bien y lo vamos a ver reflejado y lo estamos viendo reflejado ya ahorita. Todo ese miedo que quisieron meterle a la iniciativa privada, a otros países incluso, respecto a lo que iba a ser transformar nuestro sistema judicial en uno democrático, pues ha sido positivo y lo vamos a ver concretado el próximo 1 de junio. Respecto a hacerle nada más 2 aclaraciones a Damián. No votamos para que Cuauhtémoc Blanco no fuera a la justicia. Él se acaba de presentar en fiscalía, no hay que malinformar, también hay que decirle a la gente la realidad, cómo estaba integrada esta carpeta, que fue un tema político del exfiscal, que ese sí defendía feminicidas. Entonces no hay que decirle a la gente cosas que no son ciertas. Todos en Morena y en los partidos aliados le hemos hecho un exhorto al diputado para que pida licencia y lleve su proceso en la Fiscalía Nueva de Morelos. Y obviamente nuestro tema siempre va a ser proteger a las víctimas. En el tema del nepotismo, también, bueno, pues ustedes tuvieron 12 años para hacerlo y nunca lo hicieron. Ahora resulta que es una propuesta de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, y como se retrasó por negociaciones políticas, porque tú lo sabes perfectamente, Damián, así sucede en las negociaciones en el legislativo, se retrasó unos años, pero fue una iniciativa que se está concretando, que va a ser un hecho y que ustedes nunca lo pudieron hacer realidad. Pueden tener muy buenas ideas, pero nunca lo manifestaron y nunca lo concretaron. A ver, ahorita voy contigo, Damián, para que me expliques. Nada más déjame un punto que no quiero que se me escape con Marilyn, y vamos con la reforma judicial como un asunto interno de incluso incertidumbre, que es como más se ha señalado. Pero, Marilyn, a ver, incorporar el sector energético en la próxima renegociación. Recordemos que López Obrador logró que en la firma quedara excluido. ¿Tú crees que sería viable renegociar a la vez que aceptar la condición de Estados Unidos de incorporarlo? Lo digo por el reporte que acaba de salir del Departamento de Comercio sobre la situación de los tratados que pidió Trump de Estados Unidos con otros países. ¿Tú cómo ves? ¿Podría darse el caso que aceptáramos, que el gobierno mexicano aceptara meter el sector energético? Lo que siempre ha dicho la presidenta, querido Pepe, es acuerdo sí, negociación sí, pero sumisión no. Eso sí nunca va a suceder y lo hemos visto en cómo ha llevado la presidenta el manejo de esta crisis, que es una crisis a nivel mundial. El tema de la soberanía energética de nuestro país, que es para lo que estamos trabajando, tratando de revertir todo el entreguismo de la reforma energética, mal llamada reforma energética de Peña Nieto, pues lo tenemos que defender también en estos tratados. Tenemos todos los elementos y todas las herramientas para poder llevar este tratado económico a una mejor negociación, Pepe, pero nunca de manera entreguista y menos en el tema energético. Ahora sí voy contigo, Damián. A ver, 2 puntos. 1, la reforma judicial como un elemento de incertidumbre para las inversiones y los empresarios, que es como el principal reclamo que hay hacia ella. Y la otra, a ver, el sector energético es un punto difícil incluso al interior del propio gobierno poder aceptarlo. Con mucho gusto, Pepe. Nomás déjame aclarar un par de temas. Miren, yo veo que dan muchas vueltas. La verdad es que no puede ser llevado a la justicia un diputado, ni aunque quiera, si no le quitan el fuero. Esa es la verdad, hombre. Y que si estaba mal integrada la carpeta, tú tenías todas las facultades para subsanarlo, mandar llamar a testimonios, lo que sea. La fiscalía... No se hizo, María. Bueno, yo conozco... Claro, se pidió una ampliación a la investigación y no sucedió, querido Damián, no. Ok. Tampoco hay que mentir, hay que decir la realidad. Estoy diciendo la verdad, Marilyn, nomás que sé que les da pena pues haber votado así, pero no, en fin. Lo que hicieron... Vienes, Damián. Pues es que más que me deje, pues... Vienes. Sí ratificaba, y la nueva fiscalía también la ratificó. O sea, este rollo de que fue el fiscal, además, pues qué culpa tiene la víctima, hombre, que esté en pleito político con el fiscal. Lo correcto hubiera sido quitarle el fuero a este diputado y que pudiera enfrentar a la justicia. Yo no estoy diciendo que sea culpable, pero evitaron que pueda enfrentar a la justicia. Con fuero, pues con fuero no lo pueden procesar. Segundo, el tema del nepotismo. Precisamente hace muchos años, en el último gobierno del PAN,
fue cuando se hizo público el problema del nepotismo en el Poder Judicial a través de un estudio que impulsó el entonces consejero Felipe Borrego. Y ahí empezó el debate del tema, pero no se tenía un tema tan fuerte como ahorita en donde hermanos, esposos, en fin, y qué bueno, yo celebro la propuesta. Lo único que digo es que al final prefirieron una negociación política. En efecto, a mí me parece mal. Ojalá lo hubieran votado desde ahorita. A ver, Damián, regrésate al otro punto. A ver, reforma judicial y sector energético para el éxito o no del Plan México profundizado de Claudia Sheinbaum, porque me tengo que ir a un corte comercial. ¿Vienes? Dale, mi punto nomás es que ser popular no significa estar haciendo lo correcto. A ver, en el tema energético yo te digo que sí, para mí, mira, tan buena era la reforma que no la cambió López Obrador, hombre. En tema petrolero no lo cambió. Y la reforma de Claudia ahorita la acaba de cambiar, nomás quitaron el órgano regulador, pero siguen planteando la apertura, porque no era una mala idea. Pues si tú eres el que controlas, tú eres el regulador, le puedes cobrar derechos, hombre, al que está explotando el recurso natural y tú cuidas que lo hagan bien. Donde sí cambiaron fue en energía eléctrica, que limitaron la inversión al 54. Yo difiero, pues, respeto, pero difiero. Para mí que la produzca el que la produzca más barata, más accesible, con cuidado al medio ambiente, y tú como Estado regula. Yo lo que quiero es que el recibo llegue barato, eso es lo que quiero, punto. Sí creo que puede ser materia del tratado, sí. Por supuesto que sin subordinarse, es que en nada te van a obligar, en nada te tienes que subordinar, tienes que lograr un buen entendimiento de ida y de vuelta, ¿no? Que convenga a ambas partes, en donde podamos nosotros seguir creciendo, seguir generando empleos y seguir abordando de manera correcta el tema. El otro tema, yo sí creo que la reforma judicial le afecta a la certeza. Sí, lo creo, no creo que sea un concurso de popularidad. No soy defensor del Poder Judicial, de hecho fui más crítico que Morena cuando era senador. Me parece que requiere una reforma más profunda, juicios más rápidos, orales, justicia digital, justicia cívica, defensoría pública autónoma. Creo que convertir un concurso de popularidad, la elección de jueces, no me da nada de esto y sí me pone en riesgo que lleguen personas que no estén capacitadas. Para mí, ojalá hicieran concursos de oposición y que llegaran los más capaces. Ese es mi punto de vista. Bueno, Damián dice, a nada nos van a obligar, refiriéndose a Estados Unidos, pero pues la presión, las amenazas, el chantaje, pues son formas bastante sutiles, si no de obligar, por lo menos, digamos, de forzar situaciones. Y ahí me parece que una pregunta central es, regresando a la preocupación que ponía Damián sobre los diagnósticos al principio de su intervención, es cómo estamos leyendo esta política de Trump, si como los aranceles, solamente como una moneda de cambio o es parte de un proyecto ideológico de cambio de largo plazo en el que quiere cambiar la forma de la administración del comercio mundial. Estamos de regreso en Blanco y Negro. Muchas gracias por seguir con nosotros. Vamos a la recta final del programa. Quédese con nosotros y nos quedamos, Marilyn, con una pregunta que me parece muy importante, sobre todo para poder planear y saber cuál es la perspectiva del Plan México con el que el gobierno de la presidenta Sheinbaum quiere responder a la guerra comercial. Y es, ¿cuál es el diagnóstico? Decía Damián, la relación México-Estados Unidos ya cambió. Y te preguntaría, ¿te parece que es solamente el tema de los aranceles una moneda de cambio para forzar, por ejemplo, temas como migración o combate a fentanilo, o estamos frente a un proyecto de mayor calado en el que el proteccionismo regresa con mucha fuerza al mundo? ¿Cuál es tu diagnóstico, tu lectura? Yo creo que el nivel de globalización al que ya estamos, del que ya somos partícipes, ya no nos deja llevar esto a un extremo proteccionista como tú lo mencionas. Podrá ser la idea de Donald Trump, pero las circunstancias también han cambiado. Cuando Donald Trump asume recién su mandato, estabas hablando de una popularidad, porque sí importa, querido Damián, la popularidad, no por un tema de quién te quiere más o qué mejores redes sociales tienes, sino de qué resultados estás dando como tal. Y la popularidad en su momento de Donald Trump, cuando asumió su mandato, era otra. No es un tema exclusivamente con México, es un tema de una guerra mundial, donde sí
los otros países están contestando. Creo que el presidente Donald Trump se está abriendo frentes que no tenía dimensionados, esa es la realidad. A diferencia de México, que sí rescato yo, de que sí me puedo sentir orgullosa en cuanto a cómo ha manejado la situación la presidenta, es que además de colocarnos popularmente a nivel mundial como la mandataria que mejor ha podido llevar estas negociaciones con un personaje poco negociador, digamos, a nivel mundial, pues creo que te habla de que estamos preparados emocionalmente, psicológicamente, económicamente y organizativamente y sobre todo jurídicamente, querido Damián, también, para afrontar esta problemática, y no son las mismas condiciones que tiene ahorita el presidente Donald Trump que con las que empezó. Digamos que su impulso ya bajó. Él lo tiene que sostener porque así es su discurso, sostener esta manera aguerrida de querer regresar a la grandiosidad de América, como él lo dice, pero ya no tiene las mismas condiciones que tenía antes. Tú lo mencionabas ahorita, Pepe, las bolsas caen todos los días por los comentarios del presidente Donald Trump, y creo que el que tendría que replantearse pues esta situación a nivel mundial es él, es el presidente, porque ya no tiene la misma fortaleza que tenía apenas hace un par de meses. Pues la relación cambia, tú decías, Damián, y sigue cambiando, porque en efecto los últimos días hemos visto importantes, nutridas manifestaciones en Estados Unidos para protestar contra la política comercial y la guerra comercial de Donald Trump en el mundo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es un tema de proyecto ideológico el de Donald Trump o es solamente el de un negociante que usa los aranceles como moneda de cambio? Yo creo que la segunda, no me parece que sea fruto de la casualidad ni de un enojo. Creo que tiene una estrategia que yo no comparto, pero creo que la tiene, y que básicamente lo que quiere es conseguir mejores condiciones para Estados Unidos. Me parece que en algunos casos puede llegar a tener razón con otros países. Por ejemplo, en estos aranceles recíprocos, vimos la respuesta de Vietnam. Vietnam, ¿qué respondió? No, ¿sabes qué? Te voy a quitar mejor yo el que te tengo a ti. Ahí muere, sí. No, y es que si tú lees el documento completo, yo lo leí, el de la orden ejecutiva, hace toda una exposición de motivos como si fuera un dictamen aquí de ley, en donde argumenta que lo que quiere lograr es que esos países le quiten aranceles a Estados Unidos, y que se los está poniendo porque esos aranceles, esos países se los pusieron a él. Sí, partiendo de que eso fuera verdad, que al parecer con algunos países no es verdad, pero partiendo de que fuera verdad, pues es una estrategia de negociación. En este caso de Vietnam ya lo logró. Le va a poner 0, entonces te los quito. Entonces yo siento que es punto de partida, no punto final de Estados Unidos, como fue punto de partida el arancel que nos puso a nosotros por la inseguridad. Saca el ramalazo y dice, no estás combatiendo el crimen, tienes una alianza intolerable con el crimen organizado, te pongo 25% de arancel. Entra el gobierno de México, cambia la estrategia, se pone a desarticular al crimen, que es lo que muchos hemos estado demandando desde hace tiempo, a raíz del fracaso que han tenido los últimos 3 sexenios, López Obrador, Peña y Calderón. Fracasos absolutos de estrategia de militarización. Hoy la cambian, qué bueno, ¿no? Él reacciona y lo suspende, pero suspende solo para la mitad. Lo malo es que a veces dice mentiras. Por ejemplo, hay algunos países que le están diciendo, oye, yo no tengo un arancel. Por eso hubiera sido una locura que a México le pusieran arancel, porque México no le pone arancel. Yo en concreto te diría, hoy México me parece que tiene que enfocarse a quitar estos aranceles injustos que tiene, porque tiene vigentes 3. Uno del 25% a la mitad de sus productos que exporta, y el gobierno no lo está diciendo. Es lo que a mí me parece mal, lo digo con respeto, diputada. O sea, yo escucho al secretario de Economía querer minimizar, es una cifra pública. El 51% de los productos no se exportan a través del TEMEC. ¿Por qué no lo reconoce el gobierno? Oiga, los automóviles, está vigente el 25% de arancel para el automóvil, para la parte que no se produce en Estados Unidos. Pero claro que lo ha dicho la presidenta. Eso también es otra mentira, querido Damián. Sí lo ha dicho y está en negociación, y siempre se ha hablado con la verdad. Claro que se ha hablado del 25%. Te voy a decir lo que... Me da mucha risa, de verdad. Está grabado. Hablar de la estrategia de seguridad
cuando tienen ya sentenciado a su secretario de seguridad? Por Dios. Primero, no es mío. Hablas de alianza Es que no con es el mío. narcotráfico cuando tenían a un narcotraficante como secretario de seguridad. Es ridículo. Que se revolque en la cárcel. Esa es la diferencia. Yo no tengo por qué defender un traidor de México. Esa persona traicionó México y que lo refundan en la cárcel. Yo no lo nombré secretario, pues, ni estaba en política nacional. No, pero lo nombró tu presidente, panista, o sea, hay que asumir. Mal hecho, de hecho, sí, Oigan, y está mal. Oigan, a No ver, tenemos perdón. por qué defender a ultranza algo solo porque venga de tu partido. Esa es la diferencia. Oiga, perdón que los interrumpa con esta mala noticia, pero es que resulta que la orden ejecutiva para los aranceles recíprocos ya ha sido publicada y la única manera de eliminarla sería a través de otra orden ejecutiva que firmara el presidente Trump. Marilyn, ¿tú ves al presidente Trump firmando y echándose para atrás con esto o no? Porque si no, va a ser permanente. Aquel que no conoce la historia, Pepe, está condenado a repetirla y nosotros lo hemos visto una y otra vez, cómo Donald Trump firma órdenes ejecutivas con porcentajes arancelarios para México y se retracta. Esta no será la excepción y estamos muy seguros de que tenemos a grandes negociadores en Washington, a la propia presidenta que hace negociaciones directas con el presidente Donald Trump y estoy segura que se va a retractar. Pues ahí está. Último. 3 palabras, Damián, que me voy. Vienes. Atender las causas. El arancel del 25% es porque se acusa a México hoy de tener una alianza intolerable con el crimen organizado. Hay que romperla. Combatir al crimen, desarticularlo. Si en el pasado alguien lo hizo, está mal que esté en la cárcel. Yo nomás les recuerdo que los que están a cargo hoy trabajaban ahí entonces y no por asociación son responsables. Cuidado. O sea, cada quien que se haga responsable de sus cosas. 2, en automóviles y en el resto del tema de los tratados, me parece que hay que exigir que se cumpla el TEMEC. Y 3, me parece a mí que hay que apostar por fortalecer a México. Y para eso hay que tener certeza jurídica y hay que tener competitividad. Eso quisiera ver yo, reafirmando que quiero que le vaya bien a mi país y ojalá se haga bien la tarea. Al día de hoy me parece que se han quedado cortos, es todo lo que pienso. Bueno, ahí está. Muchas gracias, Damián Cepeda, como siempre, ex dirigente nacional del PAN, ex senador también de ese partido. Muchas gracias, Damián, como siempre. Y por supuesto, muchas gracias, Marilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputadas de Morena. Muchas gracias, Marilyn. Ya seguiremos dándole, invitándote y platicando sobre este tema. Muchas gracias sobre todo a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Blanco y Negro. Soy José Buendía y nos vemos como todos los martes y jueves a las 10:30 de la noche. Que le vaya muy bien. Adiós.